Existen muchos juegos que se basan en caricaturas, pero tal vez el metaverso que cuente con más juegos en su haber sean los Looney Tunes. Esto al menos en Occidente, y en estos hay de todo tipo, desde juegos de deporte, puzzles, plataformas y demás, y van desde mediocres, pasables y algunos buenos, y en una gran variedad de consolas y épocas. No es para menos, ya que estos personajes han acompañado a la humanidad gran parte del siglo XX. Pero con el pasar y el imperio de lo políticamente correcto, estos han dejado de tener su estatus de leyenda. Pero en lo personal, el juego que ejemplifica el sentimiento que emanaban estas, sobre todo en su época de oro, es Bugs Bunny Lost in Time. Como lo dije al principio, este universo ha pasado por muchas consolas y al mismo tiempo sus juegos han sido producidos bajo licencias de muchas empresas diferentes. En esta ocasión fue producido por una empresa canadiense llamada Behaviour Interactive, el cual salió en 1999 para el PlayStation y la PC. Fue publicado por Infogrames. Esto es importante ya que es una empresa francesa y que tomaron la decisión de traducir este juego, y al final tiene el francés, el inglés y el español tanto en doblaje como en interfaz en estos idiomas, tanto en su versión europea como en la americana. Todo comienza cuando Bugs Bunny se encuentra escarbando para viajar a un sitio paradisiaco llamado Pismo Beach, pero al dar una vuelta equivocada en Albuquerque, esta acaba en una bodega y encontrando una máquina que contiene un líquido naranja y es confundida por una máquina expendedora de jugo de zanahoria, que es en realidad una máquina del tiempo y que al accionarla es llevado a un sitio llamado Ningún Lugar. En este encuentra a Merlin y le indica que se encuentra perdido en el tiempo y para que logre regresar a su periodo debe de recolectar símbolos de reloj que están esparcidos en diferentes épocas y que al juntar cierto número este podrá regresar a su época. Después de la explicación se va, no obstante de llamar a Merlin nerd en varias ocasiones, o al menos eso es lo que escucho, ya que en algunos lugares menciona que se refiere a él como Mer. El juego es un plataformero que tiene como objetivo principal la recolección de relojes, los cuales están regados en diferentes niveles a lo largo del juego, y para poder acceder a los siguientes niveles es necesario conseguir cierta cantidad de estos coleccionables para poder abrir el siguiente, y así hasta que logremos el monto máximo para acabar el juego. También contaremos con un coleccionable secundario, las zanahorias doradas. Estas también tienen un número limitado en cada uno de los niveles y sirve para abrir niveles especiales donde también habrá los mismos coleccionables. En el juego podremos brincar y patear cosas como forma de defensa. También podremos descender con nuestras orejas que forman una hélice para descender con delicadeza. Esto al hacerlo no podrás corregir tu curso. Cargaremos cajas para apilarlas y llegar a lugares que con un salto no podremos llegar, lanzar objetos y activar algunos que son especiales. Estos nos sirven para resolver algún acertijo y cuentan con un tiempo limitado para usarlos, que al acabarse estos desaparecerán y regresarán a su mismo lugar. Además de que podemos caminar de manera sigilosa. Esto sirve para pasar por plataformas endebles que se derrumban cuando uno pasa rápido, y también sirve para golpear enemigos que no se han percatado de nuestra presencia o pasar desapercibido cuando duermen. Rodaremos para golpear enemigos o para entrar en algún lugar donde tengamos que hacerlo. Podremos escalar diferentes cuerdas, cadenas y demás, y también podremos enterrarnos y desplazarnos bajo tierra. Para ello debemos de entrar en algún hoyo y movernos en las limitaciones del terreno, y solo podremos salir por otro hoyo. Casi todos los niveles contarán con una misma jugabilidad, es decir, tendremos que ir del punto de partida, pasar por un escenario en donde habrá diferentes cosas y algunos coleccionables, resolveremos diferentes acertijos, pasaremos a la siguiente pantalla y así sucesivamente hasta llegar a la meta, que por lo general es un hoyo donde tendremos que meternos para acabar el nivel. Pero en otros tendremos un nivel de carreras, donde tendremos un tiempo limitado para llegar al final y aumentaremos nuestra marcación para tener más posibilidades de acabarlo, o en escenarios donde debemos de esquivar diferentes obstáculos, mientras nosotros nos desplazamos automáticamente, muy similar a juegos como Pepsi Man. En unos lugares habrá un cuadro con un icono especial. En estos debemos de activarlo mencionando las palabras mágicas, que a su vez nos las enseña Merlin en algunos niveles. El problema con esto es que uno los aprende ya avanzando el juego y son contadas las ocasiones donde debemos de utilizar, por lo que se siente como un agregado inútil que solo sirve para completar el juego al 100% y no aporta nada a la jugabilidad.
Los niveles son muy variados y están ambientados en diferentes épocas del año. Esto le da una diferencia estética y sobre todo sensación, ya que permite que cada uno tenga diferentes mecánicas. Por ejemplo, en los años 30, donde estaremos en una ciudad bajo el dominio de la mafia italoamericana, pasaremos por diferentes edificaciones como un hotel, banco y una fábrica, mientras que en la prehistoria habrá dinosaurios que sirven como plataformas, cavernícolas y demás, llegando a tener 5 áreas diferentes. Personalmente la que se siente muy diferente a las demás es el futuro, donde se ejemplifica un escenario espacial y moderno, donde Marvin es el villano. Este lugar tiene una mayor dificultad y se enfoca más en una especie de laberinto. Muchos niveles se enfocan en algún cortometraje del conejo, y a mi parecer tienen un humor muy apegado a este. Es decir, veremos cómo embauca a los demás personajes que normalmente quieren arruinar los planes del conejo. La salud de nuestro personaje está representada por zanahorias. Este resiste 6 golpes y para recuperarnos del daño que nos hayan ocasionado solo tendremos que agarrar alguna zanahoria que esté esparcida por el nivel. Estas también sirven como una moneda que al juntar el tope máximo, que es de 99, podremos comprar una en el nivel home de la era. No tendremos vidas, en su lugar al morir simplemente nos regresarán al checkpoint más próximo que hayamos tocado, y si no fue así, al principio de nivel. No importa cuántas veces mueras, aquí no habrá una pantalla de Game Over. Para poder acceder a las diferentes eras, debemos de subirnos a la máquina del tiempo y entrar en ella, para después entrar a lo que denomino sala de niveles, en donde veremos los que hay abierto o los requisitos que tenemos para poder entrar en ellos. El juego no tiene salvado automático, pero lo podemos hacer en 2 momentos diferentes. El primero es el acabar un nivel donde aparecerá Merlin y nos permitirá hacer un punto de salvado, pero también en los checkpoints de nivel este podrá ser llamado para hacerlo. En ambos casos este graba tu avance simplemente oliéndose la axila. Y si en dado caso te faltó algo en un nivel, al volver a entrar y cuando lo encuentres, podrás salir de él sin acabarlo y lo conservarás. Los enemigos son emblemáticos en cada era, y en algunos veremos personajes poco relevantes de la caricatura. Algunos serán derrotados con una simple patada, mientras que otros hay que pisarlos para poder patearlos. Sin embargo, también hay clones que cuentan con otra apariencia, pero que presentan los mismos patrones de ataque. Los jefes son normalmente personajes conocidos, como Sam, el cual está en su papel de pirata, por poner un ejemplo. Tendremos que derrotarlos en varias ocasiones. En este aspecto es donde más se nota la caricatura, ya que tendremos que hacer ciertas acciones que te recordará mucho a su homónimo de la televisión, como regresar barquitos explosivos, lanzar píldoras marcianas o cambiar los letreros de cacería para que Daffy se lleve un escopetazo. El juego puede ser visto de 2 formas, como un juego de plataformas estándar o como una buena adaptación de las caricaturas. No es perfecto en el primer punto de vista. Esto es principalmente por los saltos. El personaje salta de forma extraña y no sabrás cuánto abarca el salto, o siquiera si este no se saldrá de su destino, sobre todo en pequeños lugares, e intentarás corregir tu destino con la hélice de las orejas, lo cual ocasionará que te caigas más rápido. Aparte de esto, la dificultad del mismo no es tan alta y es accesible a todo público. Yo lo recomendaría a todos los que les gusta la caricatura y los videojuegos. Este sería tal vez el principal atractivo para poseerlo. Si quieres tener un rato de humor y si te gusta recolectar cosas, esta es una buena opción. No lo recomendaría a las personas que no les guste el doblaje de España. Yo no tengo problema con ello, y de hecho me da gusto ver que en esa época ya comenzaba a darse en América juegos doblados, lo cual era raro, pero muchos no les gusta que tengan ese tipo de acento, por lo que lo puedes poner en inglés, con el inconveniente de que todo estará en ese idioma. Se puede sentir monótono, sobre todo por las peleas contra los enemigos, o también por el poco progreso que tiene el personaje, ya que todo el tiempo tendremos los mismos ataques. La historia es una mera excusa para ver a Bugs Bunny en acción, pero si alguna vez viste sus principales historias, es lo mismo, poner al personaje en un contexto y ver cómo logra salir adelante humillando a quien se interponga en su camino o se lo quiera comer. Un juego que podría ser monótono, pero si uno lo ve desde el lado de representar su universo, resalta, cosa que no todos los juegos logran, con comedia a su estilo y una jugabilidad aceptable que llega a ser muy intuitivo. Eso es Bugs Bunny Lost in Time.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!